Iniciamos el tema del día de hoy, al cual le he titulado Liderar como Jesús, porque verdaderamente cómo necesita este mundo líderes como nuestro Señor Jesús. Y nada más quiero recordarles que estoy haciendo este comentario porque todos ustedes y yo hemos sido llamados para ser líderes en las áreas de nuestra vida donde el Señor nos permite, pues de alguna manera, interactuar con la gente y de esa manera, pues venir a ser unos líderes efectivos, ¿ok? Recuerda que tú eres líder en tu trabajo, en tu familia, siempre, siempre vamos a tener que desarrollarnos en esa condición de liderazgo. Así es que les animo a que hoy pongamos especial atención a lo que la palabra de Dios nos dice. Abran por favor su Biblia y vamos ahí al libro de Job, que es el libro que hemos estado estudiando, y vamos al capítulo número 19. Vamos a leer el capítulo 19, 20 y 21 para que por favor lo tengan en consideración y vamos a darle la lectura a Dios, a la palabra de Dios, perdón. Bueno, aquí vamos a ver en el capítulo 19 cómo Job confía en que Dios lo justificará. Y recuerden que hemos venido leyendo justamente lo que la palabra de Dios nos está enseñando respecto a cómo tres de sus supuestos amigos de Job, pues constantemente hablan a él, le dicen las cosas que sienten que está pasando y lo tildan constantemente de la condición de pecador. Y entonces, pues Job, pues tiene que responder, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios ahí en Job 19:1 en adelante. Respondió entonces Job y dijo: ¿hasta cuándo angustiarán mi alma y me molerán con palabras? Ya me han vituperado 10 veces. ¿No se avergüenzan de injuriarme? Aún siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si ustedes se engrandecen contra mí y contra mí alegan mi oprobio, sepan ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco. Y me ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos, perdón. Vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí y acamparon alrededor de mi tienda. Hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero yo fui a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. Aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme, hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh, ustedes, mis amigos, tengan compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me persiguen como Dios y ni aun de mi carne se sacian? ¿Quién diera ahora que mis palabras fueran escritas? ¿Quién diera que se escribieran en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mas debieran decir: ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí, teman ustedes delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepan que hay un juicio. Capítulo 20. Aquí nos muestra la palabra de Dios cómo Sofar describe las calamidades de los malos. Y dice la palabra de Dios: respondió Sofar Naamatita y dijo: por cierto, mis pensamientos me hacen responder,
y por tanto me apresuro. La reprensión de mi censura he oído, y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. ¿No saben esto que así fue siempre? Desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve, y el gozo del impío por un momento, aunque subiera su altivez hasta el cielo y su cabeza tocara en las nubes, como su estiércol, perecerá para siempre. Los que le hubieran visto dirán, ¿qué hay de él? Como sueño volará y no será hallado, y se disipará como visión nocturna. El ojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. Sus hijos solicitarán el favor de los pobres, y sus manos devolverán lo que él robó. Sus huesos están llenos de su juventud, mas con él en el polvo yacerán. Si el, si el mal se endulzó en su boca, si lo ocultaba debajo de su lengua, si le parecía bien y no lo dejaba, sino que lo detenía en su paladar, su comida se mudará en sus entrañas, y él de aspide será dentro de él. Devoró riquezas, pero las vomitará. De su vientre las sacará Dios. Veneno de aspides chupará y lo matará la lengua de víbora. No verá los arroyos, los ríos, los torrentes de miel y de leche. Restituirá el trabajo conforme a los bienes que tomó, y no los tragará ni gozará, por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó. Por tanto, no vendrá sosiego en su vientre, y salvará nada de lo que codiciaba. No quedó nada que no comiese, por tanto, su bienestar no será duradero. En el colmo de su abundancia padecerá en estrechez. La mano de todos los malvados vendrá sobre él. Cuando se pusiere a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira, y la hará llover sobre él y sobre su comida. Huirá de las armas de hierro, y el arco de bronce le atravesará. La saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo, y la punta relumbrante saldrá por su hiel. Sobre él vendrán terrores. Todas las tinieblas están reservadas para sus tesoros. Fuego no atizado los consumirá. Devorará lo que quede en su tienda. Los cielos descubrirán su iniquidad, y la tierra se levantará contra él. Los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día de su furor. Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío, y la heredad que Dios le señala por su palabra. Capítulo 21. Job aquí afirma que los malos prosperan, y muchas veces es verdad, y lo vemos, pero fíjense lo que dice la palabra de Dios. Entonces respondió Job y dijo, escuchen atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me dan. Tolérenme y yo hablaré, y después que haya hablado, escarnezcan. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Mírenme y espántense, y pongan la mano sobre la boca. Aún yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro, y el temblor estremece mi carne. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista, y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor. No viene azote de Dios sobre ellos. Sus tesoros engendran y no fallan. Paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son del tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento, y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, le dará su pago para que conozca. Verán sus ojos su quebranto, y beberá de la ira del Todopoderoso, porque ¿qué deleite tendrá él de su casa después de sí? Siendo cortado el número de sus meses. ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría? Juzgando
Él a los que están elevados, este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano. Y este otro morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. Igualmente yacerán ellos en el polvo y los gusanos los cubrirán. He aquí, yo conozco sus pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjan, porque dicen, ¿qué hay de la casa del príncipe y qué de la tienda de las moradas de los impíos? No han preguntado a los que pasan por los caminos y no han conocido su respuesta, que el malo es preservado en el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? Porque llevado será a los sepulcros y sobre su túmulo estarán velando. Los terrones del valle le serán dulces. Tras él será llevado todo hombre, y antes de él han sido innumerables. ¿Cómo pues me consuelan en vano, viniendo para aparar sus respuestas en falacia? Bueno, mis amados hermanos, esta es la bendita palabra de Dios y vamos a estudiar, vamos a hacer un comentario respecto a lo que acabamos de leer y obviamente pues vamos a tomar en consideración muchas cosas que la palabra de Dios nos enseña. Y yo sinceramente pues quedo fascinado con la forma en que Jesús logró transformar a 12 personas inverosímilmente comunes, ¿verdad?, en la primera generación de líderes de un movimiento, pues que aún afecta el curso de la historia mundial 2000 años después. Él, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús tomó la conciencia de que todo lo que había enseñado o escrito sobre el liderazgo eficaz ya había sido implementado en una condición muy particular por la palabra de Dios. Y obviamente eso es lo que nosotros venimos a adquirir el día de hoy y constantemente cuando nos acercamos a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, pues, fue más que simplemente un líder espiritual. Y Él nos enseña propiamente, pues, a liderar como Él. Él nos ofrece un modelo de liderazgo muy práctico y eficaz para, para todos nosotros, ¿ah?, para todas las circunstancias o situaciones que pudiéramos vivir. Y bueno, quiero decirles que Jesús, pues, es el líder más grande de todos los tiempos. Y vamos a conectar correctamente, pues, todo lo que la palabra de Dios nos dice, desde los salmos, los evangelios, ahora con el libro de Job, cómo justamente Dios nos llama a ser líderes, pero que tengamos el carácter y el corazón de Cristo, para ser verdaderos líderes que, que impactemos a nuestra sociedad, mis hermanos. Entonces, algunas características del liderazgo de nuestro Señor Jesús, junto con dos de los grandes personajes que la Biblia nos ofrece en la vida del rey David y en la vida de Job, pues nos enseñan a ser líderes como Jesús. Entonces, fíjense que primero tenemos que aprender a ser adoradores, que le adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Dios nos llama a tener una adoración, pero bien estructurada, mis amados. Por ejemplo, David fue uno de los líderes más grandes en la historia de Israel. Fue uno de los mejores reyes que pudo tener el pueblo judío. Y también escribió algunas de las canciones de adoración más bellas que jamás se hayan compuesto. Y eso lo podemos leer allí en el libro de los Salmos. Ahora, miles de años después, alrededor de casi 3000 años después de que David escribiera estas hermosas canciones, estos poemas cantados, que son los Salmos, pues continúa el pueblo de Dios utilizando toda esta palabra, los Salmos de David, en la alabanza y la adoración, mis amados. Y es lo que tenemos que aprender, ¿verdad? En este salmo, en algunos de los salmos, perdón, vemos que la adoración y la oración de David, fíjense cómo conecté adoración y oración, porque justamente es así como tenemos que vivir la experiencia de la adoración verdadera, junto con la oración. Bueno, esa adoración y oración de David
eran el cimiento sobre el cual fue fundado su liderazgo. Entonces, en medio de las dificultades y la oposición que constantemente vivía, él decía, en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios. Eso es lo que tenemos que hacer siempre. Cada vez que tú tengas angustia, desespero, situaciones donde dices, caray, es que yo ya no quisiera estar pasando por esto, invoca a Dios, clama a Dios y el resultado va a ser un gran cambio en las circunstancias y obviamente también seguido por la victoria que Dios nos da, así como el éxito que llevó a que David expresara su acción de gracias en esas canciones, en esos salmos, mis amados. Fíjense, sea en la dificultad o en el éxito, sigamos el ejemplo de David al procurar edificar nuestra vida sobre el cimiento de la oración y la alabanza. Ayer en la predicación, si ustedes se dieron cuenta, hice un comentario muy fuerte respecto a en qué estamos cimentando nuestra vida espiritual y nuestra vida en general. Nosotros tenemos que cimentarla en Jesucristo. Él es la roca de nuestra salvación, la roca que nos da fundamento, que nos da cimiento. Y después de la cimentación correcta en la persona de nuestro Señor Jesús, pues tenemos que seguir acumulando cimiento a través de la oración y de la alabanza. ¿Ah? Esa es la continuación de lo de ayer. Bueno, entonces, el punto de partida de la adoración es el amor por Dios. Y por eso David constantemente procedía en expresar su amor, su alabanza, su gratitud al Señor, diciéndole constantemente, cuánto te amo, Señor, porque tú eres mi fuerza, tú eres mi estandarte, tú eres la roca de mi salvación. Él enfrentaba a muchos enemigos, estaba enfrentando constantemente a la muerte y hasta la destrucción. Enfrentaba también angustias, mis amados. Y al mirar hacia atrás, constantemente David veía cómo Dios había escuchado su clamor y lo había salvado de sus enemigos. Al día de hoy, mis amados, pues nosotros también seguimos batallando en el día a día. Tenemos enemigos de nuestra vida que se levantan fuerte, ese hombre fuerte que se levanta contra nosotros, al cual Dios ya derrotó. Y por eso nosotros tenemos que ver lo que Dios ha hecho en nuestra vida anteriormente como para cimentar nuestra condición para el día de hoy y para lo que vendrá mañana. Entonces, recuerden que les he comentado en varias ocasiones que normalmente escribo al margen de mi Biblia, ¿verdad? Las veces que clamo a Él, peticiones muy particulares, y es sorprendente cuando veo nuevamente la Biblia y veo la forma en que Dios ha escuchado ese clamor. Todas mis oraciones han recibido respuesta, aunque no todas como yo quisiera, como lo hemos estado explicando. ¿Ah? Entonces, yo les invito a que lleven un registro, porque llevar un registro, escribir lo que le oramos a Dios y escribir cómo Dios nos ha respondido, si ha sido un sí, gloria a Dios, pongamos ahí, Dios me respondió de esta manera, trajo salud, trajo esta condición, después de tanto tiempo me respondió. Si Dios respondió espera, bueno, yo tuve que esperar un tiempo y escribir todo eso, llevar como un diario. Si Dios te responde que no, bueno, pues poner ahí, aunque yo quería que mi respuesta fuera de esta manera, Dios me respondió de esta otra, pero al tiempo me di cuenta que fue lo mejor que Dios pudo responder a mi plegaria, a mi petición. ¿Ah? Entonces, llevar un registro nos ayuda a no olvidar nuestra gratitud hacia Dios, porque en todo momento podemos decirle, Señor, tú eres mi fortaleza y gracias por tantas veces en las que he clamado a ti pidiendo ayuda y has escuchado mi voz. Con todos los desafíos y retos que vienen por delante, pues nuevamente hoy clamo a ti pidiendo auxilio, pidiendo que me ayudes a seguir adelante. Entonces, viviendo esta experiencia, mis amados, en esta adoración genuina al Padre Celestial como líderes que somos, pues ahora el Señor nos ofrece también las características que debe tener un líder
conforme al corazón de Dios, no un líder conforme a la idea humana. Entonces, la pregunta sería, ¿qué significa en la práctica liderar como Jesús? Ser un líder como Jesús. Bueno, tenemos que comprender que liderar desde quien somos, más que desde nuestra posición, nos lleva a tener un punto de inicio. Fíjense bien, quienes somos es mucho más importante de lo que podamos hacer, perdón, o tengamos en términos de posiciones o posesiones. Eh, Me doy a entender. ¿Recuerdan que ayer hablábamos mucho acerca de la identidad en Cristo? Somos hijos de Dios. Dios nos ha llamado a su gran familia y por lo tanto es más importante quiénes somos que lo que hacemos. De nada me sirve a mí levantarme con una idea de que pues soy un muy buen ingeniero, soy un muy buen profesional, soy un muy buen predicador. Eso no importa tanto como lo que verdaderamente importa, que es quién soy delante de Dios. Entonces, allí empieza el sentido de identidad y nos da la oportunidad de verdaderamente liderar como nuestro Señor Jesús. La autoridad de Jesús, recuerden que no procedía de tener una alta posición o una gran jerarquía, ¿eh? Venía de quién era como persona. Él tenía una autoridad natural, poseía una confianza total de que todo lo que debía decir era, el Señor lo necesita y punto. ¿Ah? No se requerían amenazas ni promesas. Recuerden cuando él pidió que trajeran al pollino y que fueran a cierta ciudad y iban a encontrar ese burrito chiquito, y que lo trajeran a él y que si los dueños de ese burrito le preguntaban por qué se lo llevaban, porque el Señor lo necesita. O sea, hay una identidad, mis amados, que nuestro Señor Jesús tiene como hijo de Dios, como la persona que verdaderamente viene a ejercer una transformación en la vida de muchos, que nos lleva a comprender quiénes somos ahora delante de Dios. Y eso tiene que ser suficiente para actuar y vivir conforme a la voluntad perfecta de Dios. Y esto nos lleva a ser unos verdaderos líderes. También tenemos que aprender a ser amables y modestos. ¿Ah? Eh, esta característica no es, ¿cómo les puedo decir? Una característica de liderazgo que el mundo espera, cuando el Señor nos llama a humildad, a ser amables y modestos, ¿no? Pero nosotros tenemos que comprender que la humildad está justo en el corazón del liderazgo de nuestro Señor Jesús. Recuerden cuando Él se describió correctamente, cuando dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, tenemos que aprender también acerca de la amabilidad con la que Jesús siempre trataba a todas las personas. Y la palabra griega para amable significa alguien considerado, alguien modesto, alguien que empatiza con las situaciones o circunstancias de los demás. Y obviamente nosotros en el liderazgo que ejercemos, ya sea en la casa, tú, por ejemplo, como padre de familia, como madre de familia, como hermana, como hija, como hijo, como hermano, pues recuerda que tienes que ser considerado con los demás, con las personas que están a tu lado. Ujú. Y esto es lo opuesto a la agresividad o a la búsqueda del propio bien, de la autosatisfacción. Nosotros tenemos que ver por los demás, mis amados. Y Dios nos está enseñando mucho respecto a eso. También un líder con el corazón de Jesús, evita la arrogancia y la ostentación. Recordemos nuevamente lo que pasó cuando nuestro Señor Jesús entra a Jerusalén en ese burro que pidió, ¿se acuerdan? Llega a Jerusalén montado en un burrito, en un burro. Y aquí hace él un gran contraste con muchos líderes de la historia, tanto de la vida secular como hasta líderes religiosos, mis amados, que
desean y han vivido con pompas, ceremonias, con séquitos ostentosos, ¿verdad? Que traen a un séquito increíble. ¿Por qué? Porque verdaderamente ellos quieren vanagloriarse, quieren ser arrogantes, son ostentosos y desgraciadamente eso no va con el modelo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. El modo de transporte, por ejemplo, de Jesús era una señal de su gran humildad. Hoy vemos, por ejemplo, que grandes líderes o muchos líderes normalmente quieren andar en limusinas, en vehículos especialmente preparados para ellos, para que todo mundo los vea, para que todo mundo admire su capacidad económica, su capacidad de poder. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos da una señal correcta de su gran humildad, que es lo opuesto al orgullo y la arrogancia. Y desgraciadamente, pues el orgullo y la arrogancia se mete mucho, muy fácil en el liderazgo humano, cuando no comprendemos lo que la palabra de Dios nos enseña. También tenemos que entender que tenemos que buscar la valentía, tener la valentía de confrontar cuando hay situaciones que no están correctas. Muchas ocasiones la gente normalmente piensa que la amabilidad y la humildad implica ceder ante cada situación, pero Jesús no temía la confrontación. Recuerden justamente que hemos dicho a modo de chascarrillo, si ustedes quieren, y que pues a final de cuentas es verdad, que nuestro Señor Jesucristo nos dice que seamos mansos, pero no mensos. Muchas ocasiones tendremos que confrontar alguna situación que no es correcta. Acuérdense que estamos llamados primeramente a vivir en la justicia, en la senda de justicia que Dios preparó para nosotros. Entonces, si hay algo que está fuera de esa justicia, de esa senda, pues tenemos que ser capaces de confrontar, pero correctamente. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían, volcó las mesas de los que cambiaban dinero? Y vemos cómo uno de los aspectos más duros del liderazgo es reconocer el momento justo para confrontar. Entonces, el conflicto y la confrontación son parte necesaria del buen liderazgo, mis amados, porque fracasar en la confrontación es en sí mismo una decisión que acarrea consecuencias. Cuando nosotros dejamos pasar las cosas sin confrontar, sin decir, oye, no estés haciendo esto, oye, tú te comprometiste acá y no lo estás haciendo. O sea, llevar a cabo esa confrontación correcta es evitarnos consecuencias a futuro, ¿verdad? La confrontación nunca es fácil, pero aplicada de forma sabia es una parte necesaria de un liderazgo valiente, de un liderazgo correcto. Entonces, cada vez que tengamos que confrontar a alguien, pues oremos a Dios que nos dé la guía, que nos dé la gracia para confrontar a alguien en cualquier momento y que sea en el momento adecuado, mis amados. También lo que tenemos que hacer como buenos líderes en Cristo Jesús es procurar el poder espiritual, no el poder del mundo. Recuerden que el poder de Jesús era muy distinto al de muchos de los líderes en el mundo. Por ejemplo, recuerden cuando se le acercaron en el templo ciegos y cojos y él los sanó. Entonces, vemos que el poder espiritual es mucho más importante que el terrenal. No puede ser fabricado, solo puede proceder de una clase de relación íntima, como la que nuestro Señor Jesús tenía con el Padre Celestial, con papá. Por eso estamos nosotros invitados y yo constantemente les hago la observación de que se involucren más en la oración, se involucren más en el conocimiento de la palabra, porque eso nos va a llevar a tener claras los puntos, porque ese poder que necesitamos en estos tiempos para echar fuera demonios, para sanar a enfermos, para poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas, pues ese poder solamente proviene de una intimidad directa con Dios, de estar íntimos, firmes en esa condición. Y bueno, esto nos lleva a comprender que debemos hacer de la oración
la prioridad más importante. Yo te quiero preguntar, ¿cuánto tiempo verdaderamente oras al día? ¿Cuánto tiempo te recoges en tus aposentos? ¿Cuánto tiempo verdaderamente te metes a esa intimidad con Dios? Mis amados, en la confrontación de Jesús con los cambistas, por ejemplo, cuando les vuelca las mesas, vemos cuánta pasión tenía por la oración. O sea, les dice las cosas correctas. Y a lo largo del Evangelio de Jesucristo, de los 4 evangelios que conforman el Evangelio de Jesucristo, leemos acerca de las ocasiones en que Jesús se retiraba para estar a solas con Dios. Esa era la fuente de su fortaleza. Al igual que David, la oración estaba en el corazón del liderazgo, ¿verdad? En el corazón del liderazgo de nuestro Señor Jesús. Entonces, mis amados, ¿qué nos está enseñando todo esto? Que tenemos que orar constantemente al Padre, tener esa intimidad, esa cercanía con papá, porque desgraciadamente yo de verdad te quiero preguntar algo bien especial. ¿Cuántos de los que estamos aquí verdaderamente, sin fallar, le da gracias a Dios por siquiera los alimentos que va a disponer para consumir? Yo he visto a muchos hermanos en Cristo que ni siquiera le dan gracias a Dios por sus alimentos. No pueden ser capaces de levantar una oración antes de empezar a comer. Y con todo respeto, parecemos animalitos, ¿verdad? Yo tengo 3 mascotas y no les basta cuando empiezan a pedir comida que yo vierto su comida en sus platos y ellos de inmediato se ponen a comer y no hacen ninguna observación ni nada. Nosotros tenemos que ser completamente diferentes. Padre, gracias por la provisión que me das. Gracias porque hoy tengo alimento. Gracias, Señor, porque de tu mano recibo esta provisión. Te ruego que también la lleves a la viuda, al huérfano, al necesitado, al menesteroso. ¿Qué dices tú en tus oraciones? Muchas veces lo hemos tomado hasta como de chiste, ¿verdad? Como de gracia. Y muchas veces oramos, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Y tal parece que con eso ya estamos cumpliendo, nada más. Mis amados, para poder liderar correctamente a nuestra familia, en nuestro trabajo, en donde Dios nos permita tener relación con cualquier persona, necesitamos orar para que Dios nos ayude a liderar como lo hizo nuestro Señor Jesús, con autoridad, pero también con amabilidad, con humildad, con valentía y con poder. Orar porque el Señor nos permita, así como a nuestro Señor Jesús, que que nuestra fortaleza proceda de nuestra relación personal con Dios. Entonces, si nosotros tenemos una relación personal con Dios estrecha, fuerte, pues esa fortaleza también va a ser atribuida para nosotros, mis amados. Y esto nos tiene que llevar entonces, pues a lo que la perspectiva de un líder tiene que tener. Recuerden que nosotros tenemos que tener la perspectiva de Dios. ¿Cómo ve Dios las cosas? Estamos siendo enseñados para ver el mundo, para ver la vida, para ver el tiempo como Dios lo ve. No como humanamente lo vemos, porque nosotros nos quedamos cortos en esa condición. Y es por eso que lo que leímos en el libro de Job, bueno, pues vemos cómo los amigos de Job continúan hablando discursos sin sentido, falacias, ¿verdad? Prácticamente nosotros lo podríamos decir como tonterías. Intentan consolar a Job con palabras vacías e inútiles. Y por otro lado, también vemos la verdadera lucha de Job con su propio sufrimiento, en oposición al análisis simple de sus amigos, ¿verdad? Job considera que el mundo es muy complejo, que en su vida hay muchas injusticias. Y yo creo que tú y yo hemos pasado por este tipo de situaciones. Hoy tal vez tú te estés preguntando, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué yo estoy viviendo esto? ¿Por qué? ¿Cuántas veces has dicho eso?
¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué no puedo salir adelante? ¿Por qué tengo esta economía tan quebrada? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces vemos cómo Job clama de una manera muy especial y dice, ¿por qué siguen con vida los malvados? Cada vez más viejos y más ricos. ¿Por qué pasan la vida con gran bienestar? ¿Y por qué cuando mueren tal parece que están en paz? ¿Y por qué yo no? Cuando se supone que yo vengo a los pies de Dios, cuando se supone que yo tengo mi fe y mi confianza puesta en Dios, ¿por qué yo estoy sufriendo y veo que los otros no? Aquellos que ni siquiera se enteran de que hay un Dios. Entonces, no, aquí tenemos que estar muy claros, mis amados. Desgraciadamente aquí podemos caer en la trampa de Satanás muy fuertemente y tenemos que comprenderlo. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestras vidas es muy hábil para mentirnos. Él es el padre de toda mentira. Entonces, él trata de alejarnos de la verdad de Dios, de los caminos de Dios, con ese tipo de manifestaciones. Ujú. Entonces, que no te sorprenda que en ocasiones haya quienes rechacen completamente a Dios y que vivan en abundancia, que vivan en prosperidad, que vivan en una condición en donde tal parece que todo está perfecto para ellos. Por ejemplo, le puedes escuchar a alguien que te diga, mira, déjame tranquilo, yo no quiero conocer la voluntad de Dios, yo no quiero conocer a Dios. ¿Quién es ese Dios para que yo le sirva? ¿Quién es ese Dios para que tengamos, ¿verdad? Que estar allí orando constantemente a Él. ¿Qué ganamos con dirigir nuestras oraciones? Si yo tengo todo lo que necesito. Eso lo puede decir una persona que no quiere conocer de Dios o que no conoce de Dios, que se declara hasta ateo, ¿verdad? Y parece como si en realidad llevaran vidas de prosperidad, de paz, de lujo, de confort, de salud. Pero, mis amados hermanos, yo quiero decirles que ese tipo de personas lo están viviendo en el momento, pero están vendiendo carísimo lo que viven de bienestar en esta vida. ¿Por qué? Porque desgraciadamente ese tipo de declaraciones de no quiero saber de Dios, no quiero tener nada que ver con ese Señor, no quiero orar a Él, no quiero darle gracias, no quiero conocerlo, pues el pago va a ser la muerte eterna. Y yo no sé si tú puedas ya realmente ver desde el prisma con el que Dios ve las cosas, desde el punto de vista de donde Dios lo ve, desde la perspectiva de donde Dios lo ve. Mis amados, Dios no ve la vida como tú y yo la vemos. Dios no ve el tiempo, aunque Él lo creó, no ve el tiempo como tú y yo lo vemos. Entonces, qué importante es comprender todo esto, porque a nosotros, a ti y a mí, ya no nos debe importar cómo vive fulano o sutano, que a lo mejor es drogadicto, a lo mejor es matón, a lo mejor roba, a lo mejor lo que haga. Y que tú digas, pero es que él que está haciendo lo malo, que está lejos de los caminos de Dios, le está yendo de superlujo. Está muy bien, está sano, no tiene problemas. Mis amados, eso es una condición de oropel, es una condición superficial, es solamente lo que está viviendo en este tiempo y en este momento, pero llegará el tiempo de la eternidad y allí sí no quisiéramos estar en la condición de ellos. La Biblia nunca sugiere que los malvados recibirán la justicia en esta vida. Ujú. A veces sí vemos que Dios pone su justicia en la vida de los malvados, pero también hay ocasiones en que parece que se salen con la suya, ¿eh? Que roban a diestra y siniestra y que viven de superlujo aquí. Y como tú y yo no vemos el juicio que Dios les forma, pensamos que la libraron. Pero ojalá y Dios nos permita y nos va a permitir verlo en su momento, cuál es el pago que Dios les da a los impíos. Entonces, te lo vuelvo a repetir, no te sorprendas si ves que los malvados pasan sus años de forma próspera.
Pueden pasar 20, 80, los mismos 120 años de los que habla la palabra de Dios, que pudiera vivir un ser humano en estos tiempos, los pueden pasar de una forma próspera que tú ves. No te sorprendas si ves que los inocentes sufren como tú y como yo a veces. Y digo inocentes porque ahora ya estamos justificados por medio de Cristo, porque la verdad es que ni tú ni yo éramos inocentes delante de Dios. Y hasta el día de hoy todavía hacemos cosas que no nos permitirían declararnos inocentes delante de Dios. Entonces, por eso no es recomendable que andemos juzgando a otros, porque lo que juzgamos para otros puede ser también juicio para nosotros. Entonces debemos entender y comprender y aceptar que somos justos delante de Dios por el mérito de nuestro Señor Jesucristo, por la fe que ejercemos en Cristo, no por lo bien que nos portemos, mis amados, porque yo nada más quiero pedirte de favor que reflexiones todo lo que viviste el día de hoy y te vas a dar cuenta. Y si no, pregúntale al Espíritu Santo si en algún momento cometiste un pecado delante de Dios. ¿Y sabes qué? La respuesta es sí. Si no fue por obra, fue por pensamiento, y si no fue por una omisión, y si no fue porque eh, no tuviste la fe suficiente este día, porque estuviste en otra situación, dejaste el tiempo perdido. Entonces, no nos conviene a ti y a mí estar poniéndonos como jueces. ¿Ah? Entonces, mis amados, nosotros tenemos que comprender que posiblemente veamos esas diferencias entre los buenos y los malos, para decirlo así. Pero esto no es para decir que deberíamos ser complacientes con la injusticia o el sufrimiento del inocente. Por el contrario, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para combatir ese tipo de situaciones. Ahora, recordemos que esta vida no es el fin de nuestro caminar, no es el fin de nuestra vida propiamente. El día que tú y yo dejemos de existir físicamente, no va a ser el fin para nosotros. Y recuerden que Dios tiene toda la eternidad para enderezar las cosas. Job, de hecho, lo anticipa de una forma casi singular en el Antiguo Testamento. Y nos los dice como lo que es, como nuestra esperanza futura. Y léanlo si ustedes quieren, nuevamente ahí en Job 19, entre los versículos 25 y 26. Hace una declaración sorprendente que nos tiene que llenar esta noche y que lo tenemos que hacer nuestro también. Dice, yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, este cuerpo físico, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Él está haciendo, mis amados hermanos, una situación escatológica, prácticamente profética. Fíjense cómo la perspectiva de Job anticipa la esperanza que ahora lo tenemos por ofrecido en el Nuevo Testamento, en cuanto a la resurrección y vida eterna que ahora tenemos en Cristo Jesús. Entonces vemos cómo un líder piadoso tiene una perspectiva eterna. Tú y yo, que somos líderes y que ahora hemos venido a ser justificados, que Dios nos considera píos, pues debemos tener esa perspectiva eterna, la cual pues nos da una dimensión totalmente distinta al liderazgo, ¿verdad? Porque entonces empezamos a ver las cosas como Dios las ve. Debemos imaginar, por ejemplo, si alguien importante te fuera a visitar en este momento a tu casa. Yo sé que, bueno, probablemente harías una serie de cosas para estar listo. Y digo probablemente porque hay muchas personas que no les interesa mucho el hecho de que vaya alguien o no vaya alguien a visitarlos, ¿verdad? Pero por lo menos tú mismo estarías listo, ¿sí o no? Te asegurarías de que los demás en tu casa estuvieran listos para recibir a ese personaje
importante, y también te asegurarías de que tu casa esté preparada, que luzca limpia, ordenada, y de esa manera, pues, recibir correctamente a tu invitado, ¿va? Bueno, ahora, un líder cristiano, pues tenemos, tú y yo, tenemos la perspectiva y la esperanza eterna de que al final nuestro Redentor triunfará sobre la muerte. Y Él es nuestro invitado personal, nuestro invitado especial a nuestras vidas. Y tenemos que preparar nuestra casa. Tenemos que prepararnos nosotros mismos, mis amados. Recordemos que somos el templo del Espíritu Santo. Y ese templo tiene que estar limpio, tiene que estar presentable. Tenemos que enfocar entonces nuestra atención en prepararnos y en hacer que otras personas alrededor nuestro se preparen a través de la evangelización, del discipulado, del cuidado pastoral que tú y yo tenemos que ejercer. Porque déjame decirte que no nada más porque yo tenga ahorita el título de pastor, sea el único que puede pastorear a todos ustedes. ¿Cuántas veces tú te tienes que levantar también como pastor para pastorear a tus hijos, a tu esposa, a la gente que está a tu alrededor? Porque tú estás aprendiendo justamente esto. Tú puedes hablar de la misma manera en la que estás escuchando cómo se habla la palabra de Dios. Entonces, tú tienes que a final de cuentas lograr que la casa, tu casa, esté lista para recibir al invitado de honor. Y como les vuelvo a repetir, estas preocupaciones, esta condición no solo está dirigida para los líderes de la iglesia, los líderes cristianos, tú y yo, que estamos en todas las esferas de trabajo y de la sociedad, debemos tener estas dimensiones grabadas en nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras acciones. ¿Cómo llevar ese liderazgo correctamente? Y más aún, esta perspectiva debería transformar tu actitud hacia tus planes futuros, hacia los objetivos que te estás trazando. Porque esto te tiene que llevar a verte hacia la eternidad. No te puedes quedar a ver nada más lo que tú pretendías hacer dentro de un año, dentro de 5 años. Yo te quisiera preguntar, ¿cómo te quieres ver dentro de un año? ¿Qué piensas que vas a estar haciendo dentro de un año? ¿Cómo te quieres ver dentro de 5 años? ¿Cómo te quieres ver dentro de 20 años? A lo mejor me puedes decir, mira, pastor, dentro de un año yo quisiera tener ya mi vida consolidada en Cristo. Qué bueno, gloria a Dios. Pero hay otras personas, mismos hermanos de aquí, que me pudieran decir, pastor, mire, yo lo que necesito y lo que quiero dentro de un año es tener mi economía sólida. Correcto. Dentro de 5 años, a lo mejor aquí hay alguna persona que pueda decir, dentro de 5 años yo quiero ser un padre de familia, tener a mi familia, tener una casa, tener esto. Correcto. Ahora, ¿cómo te quieres ver en la eternidad? Porque eso se va a quedar aquí. Todo lo que tú hagas en los 5, 10, 15, 20 años que Dios te permita vivir, los 120 años que Dios nos dé, primero Dios, bueno, lo podremos vivir aquí. Pero ¿cómo te proyectas? ¿Cómo te quieres ver en la eternidad? ¿Delante de papá o perdido? Muerto en tus delitos, en tus pecados. Muerto en la segunda muerte, que es la muerte eterna. ¿O quieres estar vivo para Cristo y por Cristo? Entonces, vemos aquí la perspectiva que tenemos que tener. Tú y yo ya no podemos quedarnos en la condición de este mundo. Tú y yo tenemos que transformar nuestra actitud hacia nuestros planes y objetivos, pero para la eternidad. Y eso nos va a traer bendición, nos va a traer a vivir una vida diferente, mis amados. Cuando las situaciones no funcionen como esperamos, debido a la injusticia, al mal accionar de los individuos, al mal accionar de las organizaciones o hasta del sistema de nuestro país,
pues todavía puedes confiar en el hecho de que un día prevalecerá la justicia total, porque se establecerá el reino de Dios y ustedes y yo estaremos eternamente y para siempre con Él en esa condición y tendremos una vida completamente diferente. Cuando seamos llamados a la presencia de Dios, estaremos en otro nivel. Este tiempo es un tiempo infinitamente corto, pequeñísimo comparado con la eternidad. Proyéctense hacia la eternidad, mis amados, como buenos líderes, discipulados por nuestro Señor Jesucristo, porque es lo que estamos haciendo. ¿Va? Estamos viviendo un discipulado de parte de Dios a nuestras vidas. Él es el que nos está enseñando. Él es el que nos está corrigiendo. Él es el que nos está llevando por los caminos de justicia para poder experimentar un día la presencia de Dios en pleno. Y entonces podremos decir, como lo dijo Job, gracias, Señor, porque un día yo en persona veré a Dios. Con mis propios ojos he de verlo, dice Job. Léanlo ahí entre los versículos 26 y 27 de lo que acabamos de leer de Job 19. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a vivir cada día con esta perspectiva eterna. Que ya no nos quedemos atorados en lo que estamos viviendo en el día a día. Mis amados, tenemos que proyectarnos. ¿Hacia dónde vamos? Tú y yo no nos vamos a quedar aquí para siempre. No, tenemos que ver más allá. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a ser más como Jesús y que podamos liderar más conforme a su estilo, conforme a la justicia, conforme a la bondad, conforme a la amabilidad, conforme a la mansedumbre, conforme a la humildad que el Señor nos da. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que vivir de esa manera. Este libro de Job nos está enseñando algo maravilloso. Es algo maravilloso. Fíjense que justamente el libro de Job se inspiró Händel para escribir una hermosa obra que se llama Yo sé que mi Redentor vive, que pasó ahí en la obra completa de El Mesías que compuso Händel. Y esta maravillosa obra se ha cantado en el funeral de muchas personas. Es una canción muy bella, pero también al mismo tiempo es una declaración grande de fe. Muchas veces trae consuelo a los deudos, a los que están en el momento de luto. Pero lo estoy comentando porque es maravilloso imaginarse a Händel leyendo el libro de Job y recibiendo la inspiración para escribir una pieza musical tan extraordinaria. Ojalá y la puedan escuchar. Y miren, por ejemplo, yo siempre pensé que las declaraciones que hace esta canción, pensé que provenían del libro de Isaías. Y aun cuando yo he leído constantemente el libro de Job, ya lo he leído muchas veces, pero de repente, aun cuando lo leamos, si no ponemos especial atención a lo que leemos, pasamos por alto gran parte de los diálogos que hemos estado leyendo en el libro de Job. Y la verdad es que a mí me alegra que Händel no pasara por alto esos diálogos y que declarara correctamente lo que nos enseña en el libro de Job la palabra bendita de Dios. Nos enseña a comprender que nuestro Redentor vive y que nuestro Redentor, que es nuestro Señor Jesucristo, nos llevará a disfrutar eternamente y para siempre de la bendición de estar con nuestro Padre Celestial. Esa es la función del Redentor.
Es la función de llevarnos a los brazos de papá. Y es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesús. Vamos a darle la gloria a Dios, vamos a orar, es el tema del día de hoy.